iglesia, rumbo a cualquier tipo de entretenimiento. Y uno tenía que prestar atención a estos crímenes menores. Y en los Estados Unidos, muchas de nuestras ciudades, en particular Nueva York, pero también otras ciudades grandes, tenían tantos crímenes atroces, asesinato, robo grandes, narcotráfico pesado, que durante muchos años no le prestaban atención a los crímenes menores. Digamos, los que venden drogas en las calles, la prostitución, el robo menor, destruir la propiedad. Así que la teoría de las ventanas rotas es que uno tiene que prestar atención a estas personas, que uno sí está trabajando para mejorar la calidad de vida del ciudadano de a pie, y la única manera de lograrlo era con eso. Y el motivo por el cual se llama la teoría de las ventanas rotas es porque la teoría no la inventé yo, ni mucho menos, sino dos profesores de la Universidad de Harvard. Y ellos configuraron esta comparación y dijeron, supongamos que uno tiene una casa grande, una fábrica grande, y alguien le rompe solamente una ventana, y usted lo ignora y dijo, bueno, es solamente una ventana de una fábrica muy grande, y luego rompen otra, y rompen otra, y rompen otra. Después de un rato, usted los ha dejado romper tantas ventanas que la ventana, el edificio se colapsa. Así que en el primer ventana que rompan hay que corregirlo de inmediatamente y detener al que rompe la ventana. Y así que esta teoría se implantó en las pequeñas y medianas ciudades de los Estados Unidos. Y para 1994 yo decidí implantarla en la ciudad de Nueva York. Empezamos a prestar atención a los traficantes de las calles, de las esquinas, la prostitución de la esquina, mostrándole a la gente que si uno iba al trabajo diciéndole que su vecindario, cuando regresaban del trabajo, era más limpio, más seguro, no totalmente seguro, no totalmente limpio, pero que estábamos en la tendencia que es, en la correcta. Ahora, el proceso que utilizamos para poder hacer nuestras decisiones acerca de qué era lo que íbamos a aplicar, policías, el movimiento CompStat. Y el programa CompStat es computador y estadísticas, porque no sabíamos darle un mejor nombre, entonces era ComputStat o Compute Statistics, estadísticas del computador. Ahora, todo lo inventamos en el departamento de policía nuestro. Y el proceso era medir el crimen todos los días en cada cuadrante de Nueva York. Nueva York tiene 8.2 millones de habitantes hoy y tenían 77 cuadrantes y todos tenían su centro de mando en cada uno de los cuadrantes, y cada uno de ellos en esos días, inclusive hoy, tienen muchos crímenes que se reportan por día. Así que organizamos un sistema estadístico de reportar para que fuera lo mismo en cada uno de los cuadrantes, y al reunir todas estas estadísticas y al informar estas estadísticas y al computarizarlas, ya teníamos un dato. Y no solamente, más importante, las tuvimos estadísticas y las pusimos a trabajar, porque todos los días a los comandantes de policía se les informaba. A las 8 de la mañana, los jueves en la mañana, teníamos una reunión. Y teníamos una reunión de estadísticas. Y en esa estadística teníamos todos los comandantes de la policía y unos de los subdivisiones. Y en un grupo de pantallas grandes de televisión mirábamos todos nuestros desempeños, mirábamos a dónde iba el crimen, dónde se están bajando las estadísticas, dónde se están disparando las estadísticas, si se disparaba un tipo de crimen, en dónde miramos, como por ejemplo robo de vehículos. Entonces entrábamos ahí a hacer más policía, y ahí de inmediato teníamos que bajar ese índice, y continuamos así durante 1 o 2 o 3 semanas. Y si veíamos que alguna estadística se disparaba en robo de computadores, por ejemplo, entonces tratábamos de definir por qué está ocurriendo eso y cómo se puede detener la tendencia, revertirla. Y ahí se tuvo 2 efectos con esto sobre el departamento de policía al hacerlo. Primero que todo, 3 efectos realmente debería ser. El primero es hizo que la policía rindiera más cuentas. Cada comandante tenía que decir, como lo estábamos pidiendo, entonces uno podía recompensar a los que les iba bien y estimular a los que les faltaba hacer más trabajo. Segundo, pusimos un énfasis en la prevención del crimen. Antes del sistema de CompStat o comunicaciones y estadísticas, los departamentos de policía estaban, cada cual de eso, se medían por arrestos. Mientras más arrestos usted tenía, más productivo se consideraba el cuadrante.
más presupuesto y más efectivo era su supervisor si arrestaba más. Entonces, todas las opciones que se hicieron en la policía conllevaba a tener más y más arrestos. Eso significa, en vez de hacer arrestos, uno no hacía, digamos, labor de patrullaje y de vigilancia en las calles porque uno no detenía los crímenes, sino arrestaba a la gente. Así que con el tiempo, el Departamento de Policía cambió de giro. Por comandantes de policía absorbieron nuestros programas de estadística y empezaron a cambiar su enfoque. En vez de arrestar a la gente, empezaron a pensar, ¿cómo puedo prevenir yo el crimen? Porque así es como me van a evaluar, no arrestando gente. Y así era como evaluaban los comandantes. Y esto conllevó a que utilizáramos miles de estrategias novedosas. Y lo primero que hizo que los policías hicieran es que fuera creativo. Antes de eso, cada policía, cada cuadrante, tenía un número nuevo de policías. Eran designados y se asignaban cada cuadrante esto y cambiaban muy rara vez. Nunca cambiaban. En medio del año no había traslados. Y pasaban meses ahí. Así que cada cuadrante de policía, según las estadísticas, tenía un número de policías y ahí se quedaba. Era casi como, digamos, enraizados ahí. Pero no nos dimos cuenta que con las estadísticas que los criminales no se quedan en un sitio, ellos no se organizan por cuadrantes y no hay un número específico de criminales en un sitio, ellos se mueven de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces si había muy buena policía en un sitio, pues se mueven a otro sitio donde la policía no fuera tan efectiva. Eso es lo que hacen los criminales. Pero la policía no tenía ningún tipo de capacidad de contrarrestar eso y no teníamos flexibilidad alguna de traslados. Entonces con este programa de estadísticas, COMSAT, nuestra policía se volvió totalmente flexible y entonces significa que teníamos 300 oficiales o policías en una zona y se dispara el crimen en otro cuadrante o uno vecino o otro vecino a ese. No había vacilación alguna de tomar. Algunos de los policías de aquí, de este, donde el cuadrante ya está bien en estadística, y los reubicamos de inmediato al otro para bajar la estadística y combatir. Así que en vez de tener un departamento de policía que era estático, 77 cuadrantes con un número fijo durante un año, quedarse cada uno en su cuadrante, lo que hicimos es nuestro departamento de policía tenía 40.000 policías también, que nosotros los podíamos mover los 40.000 a un solo sitio si así se necesitaba. Si el crimen lo justificaba, entonces los reubicábamos así. O si la amenaza era lo suficientemente grande. Entonces el concepto que surgió tres. Uno, rendición de cuenta por parte de los uniformados. Concentrarse en la prevención del crimen en vez de los arrestos. No es que los arrestos no sean importantes, claro que son importantísimos, pero más importante aún es prevenir el crimen. Y tercero, tener un departamento de policía flexible. Déjenme darles un pequeño ejemplo, doy un ejemplo. Uno de los crímenes que amedrenta a muchos ciudadanos, y si uno vuelve a la década de los 70s y a la década de los 80s, uno puede ver películas de todo esto, y todavía están en televisión, uno las puede ver, y las repiten una y otra vez en televisión. Eso como Death Wish, el deseo de la muerte. La gente teme del crimen en los suburbios. Y en los metros también hay muchos crímenes. Y en Nueva York tenemos un sistema de metros extensísimo. Entonces, cuando hay un crimen en el subterráneo, en un metro, la gente entra en pánico. Y por algún motivo, hay películas de todo esto, psicológicamente tienen más temor de un crimen en un metro que aquí. No solamente porque uno está hacinado en un sitio y uno no puede salir. Y también teníamos muchos crímenes nosotros en nuestro metro. Entonces, durante 30 años, no pudimos reducir los índices de criminalidad en el metro. Y durante 30 años, teníamos gente que se lanzaba de alcalde, que usaban en sus campañas de poner más policías en el tren, porque ahí es donde están. Y si usted pone más personas en el tren, vamos a detener los crímenes en el tren. Y lo hicimos y no detuvimos eso. Así que apenas empezamos este programa, en unas estadísticas nos dimos cuenta qué error tan craso estábamos cometiendo. Lo que nos dijo las estadísticas es que 75% de los crímenes en el metro se ocurrían en los tubos de salida, no en los trenes, sino los tubos de salidas. Así que lo que hicimos fue poner la policía básicamente en los trenes, mirando a los criminales cometer crímenes mientras huían.
teníamos ubicados los policías donde no era. Eso nos dijo la estadística. Porque si los poníamos en las plataformas, nosotros teníamos la policía en los trenes y no en las plataformas cerca de la salida. Así que en 4 meses, al cambiar la ubicación de los policías, redujimos los crímenes en el metro en un 50%. Y hoy, la gente ya no le teme al metro, ya no lo atracan. Uno puede viajar a cualquier hora en el metro y ya no lo atracan. Y medimos los crímenes ahí con las estadísticas. Y reubicamos a la policía para contrarrestar los índices de crimen. Y a eso es a lo que me refiero, que a tener un sistema de policía flexible. Entonces aquí podemos entrar en el departamento de policía. Y ahora si la policía de Nueva York tuviera una comandancia en Times Square, es un lugar donde nosotros celebramos, digamos, el Año Nuevo y todas esas cosas. Es un lugar icónico. Hacen grandes celebraciones, siempre hay globos y todo eso. Y millones salen a ese sitio. Y eso se transmite en todas partes. Times Square, durante generaciones, ha sido un sitio donde había muchos teatros muy buenos. Pero durante 30 o 40 años se deterioró y se volvió un sitio que era la guarida de prostitutas, drogadictos, comerciantes, traficantes y toda la gente que tuviera un negocio legítimo y algún tipo de producción de ahí, o teatros de pornografía que eran legítimos, nada podía ser. Si algún día van a Nueva York, obtengan la película Tacky, y ahí se ve. Es una película muy rara de decir cómo estaba tablada, y tiene a Robert De Niro, que se hizo en la década de los 70 acerca de asesinar a un candidato presidencial. Y tiene muchos, digamos, paneos de Times Square en la década de los 70. Uno lo que puede apreciar ahí es que el sitio estaba pero cundido de criminales. Y así quedó durante 25 años, uno no podía ver eso, hasta 1994. Cuando yo me volví alcalde en el 93, en Times Square era un sitio de crimen significativo, altos índices de criminalidad y no podía ver eso. Así que decidimos que teníamos que cambiar eso. Hicimos muchas cosas para cambiarlo, pero voy a decir unas cosas que hicimos, que habló acerca de prevenir el crimen. Muchos de los crímenes en Times Square se daban porque a las 8 de la noche todos los teatros de Broadway permitían que la gente abrían las puertas de entrada y había miles de personas, todos ingresando para entrar a 40 teatros distintos. Y había una gran multitud. Los criminales se daban cuenta cómo meterse ahí, robarles las billeteras, las carteras, los celulares, el dinero, todo de ladronzuelos, tumbarlos y salir corriendo con el dinero. Y eso ocurría todas las noches durante años. Y la policía durante años fue inefectiva en combatir eso. Y entonces cuando vimos el problema, nos dimos cuenta cómo prevenir. Y lo que hicimos fueron unas soluciones muy sencillas. Lo que hicimos fue incrementar significativo el número de policías que estaban a caballo. Los pusimos en las calles en unos caballos muy, muy altos, altísimos, para que estuvieran ahí en la multitud. Y les dimos radios. Y les pusimos en la multitud policías encubiertos, vestidos como gente de civil, donde uno no podía ver eso. Y les dimos radios. Y con esto, la tarea de los policías que estaban a caballo era determinar quiénes eran las personas que estaban robando, quiénes estaban atracando, quiénes estaban robando celulares y arrestarlos apenas cogían el primero, porque la mayoría de ellos hacían de 10 a 20 robos por noche. Entonces los de caballos iban allá, policías en la multitud encubierto y gente que los arrestaron. Y después de un ratico, después de hacerlo durante un año, lo hicimos durante años y todavía lo hacemos. La policía se volvió muy buena a detectar quiénes son a caballo, quiénes son los que van a hacer un crimen en el caballo. Y como resultado de eso y ese punto de vista alto, en Times Square hoy hay mucha gente, los mandamos a prisión durante mucho más tiempo y recuperamos Times Square
durante 3 o 4 años, de un sitio que estaba dominado por criminales a un sitio que hoy tiene más teatros legítimos, es decir, producciones de Broadway y teatros de cultura, restaurantes, museos, todas cosas de cultura ya legítimas, no teatros de porno como había antes. Y yo puedo estar caminando a las 3, 4 de la mañana en Times Square y ya me siento seguro. Eso sí se puede hacer si usted pone el énfasis en el crimen y la prevención del crimen. Y lo que nosotros hicimos para Times Square es lo que ustedes han hecho por su país en comparación. No estoy diciendo que su travesía es terminada. No, todavía hay crímenes que tienen que atender aquí, hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar en Colombia, le faltaba más. Pero creo que ustedes están haciendo un gran trabajo de reorientar su fuerza de policía para demostrarle a la ciudadanía que ustedes sí saben bajar los índices de criminalidad y hablar con sus altos oficiales aquí. Una de las cosas que ustedes podrían enfatizar mucho es en la recolección de inteligencia. En particular, a medida que uno avanza en el proceso de reorganizarse para combatir a los criminales, porque uno de los éxitos que ustedes han tenido es darle un gran golpe a los carteles, a las FARC. Eso es una cosa absolutamente admirable, encomiable. Y no hay motivo por el cual no deberían estar orgullosísimos de eso. Pero otras de las cosas, y me he dado cuenta, lo que también hicimos nosotros en Nueva York que ustedes pueden hacer, es que cuando usted le gana a las organizaciones grandes, a los capos, uno sí elimina mucha gente, sí, pero hay un número de ahí que se quedan para cometer crímenes y ellos se reorganizan en pequeños convitos. Quizás no pueden hacer esos crímenes ya grandes como lo hacían antes, pero aún así hacen cosas muy peligrosas que perjudican a la gente y generan un sentir de inseguridad. Entonces usted tiene que reorientar su policía para encargarse de que ahora estos grupos que van a amenazarlos a ustedes, pero son mucho más pequeños, y para poder manejarlos y enfrentarlos, tiene que tener inteligencia de eso, tiene que tener información de ellos. Usted debe tener una unidad de inteligencia que se especializa en solamente reunir información para uno poder planear estrategias anticipadamente para manejarlo y manejar las recomendaciones. Yo haría recomendaciones de continuar enfatizando utilizando sus estadísticas básicas. Cada vez se vuelven más precisas, más exactas, pero aún así uno tiene que mejorarlas. Y yo le daría mucho más énfasis al utilizar esas estadísticas para determinar qué estrategias de crímenes van a utilizar para combatirlos. Y también haría un análisis de datos y análisis de ADN que empecé en el departamento, y como mi comandante de policía yo utilizaría el ADN, yo lo respaldé y financié. Cuando empezamos no sabíamos mucho acerca del ADN ni de un laboratorio de ADN, pero hoy toda escena del crimen en Nueva York, a diferencia de hace unos 15 o 20 años, toda escena de crimen de Nueva York son muy sensibles para reunir evidencia de ADN y saber quién fue, cabellos, de cualquier cosa que puedan encontrar. También tomamos ADN de cualquier persona que cometa un crimen, de tal suerte que tengamos una base de datos de los criminales más peligrosos, y ahí ya los tenemos identificados. Así que si salen de la cárcel y vuelven a cometer un crimen, inmediatamente los podemos arrestar de nuevo. Y esto es una nueva área de policía, de identificación, y que está revolucionando la policía en el mundo. Entonces pensemos de eso en esa manera. Muchos años ya no teníamos huellas digitales y no había huellas digitales en la época. Y así identificábamos a la gente. En 10 o 20 años va a ser ADN. Es más exacto huellas, y es mucho más difícil de evitar, de no dejar ningún rastro de ADN de usted en su escena del crimen si fuera criminal. Por eso es porque lo que va a ser más efectivo. Entonces yo diría que hay que introducir tecnología de ADN, que sería algo muy valioso. Yo creo que tener un programa de especializarse en criminalidad, es decir,
uno puede reenfatizar su unidad de inteligencia y averiguar quiénes son los criminales clave que hay que estudiar y luego a trabajar con los fiscales y con el sistema judicial para tratar de ponerlos a esos y más tiempo en la cárcel. Si usted toma una persona que está cometiendo 4 o 5 crímenes por día y usted la deja en las calles durante un año, a diferencia de tener esa persona en la cárcel 3 años. Imagínese cuántos crímenes usted logra bajar solamente por tenerlo ahí y solamente por haber trabajado mancomunadamente con el fiscal y con el sistema judicial, que no está dentro del control de la policía, pero decirle, mire, señor juez, mire, señor sistema de fiscalía, este señor comete crímenes repetitivos, no lo estamos procesando solamente por este crimen. Y así uno puede tener ese apoyo cruzado para decirle, mire lo que estamos haciendo. Y finalmente, yo diría que lo más importante es no se sienten sobre sus laureles. Cada vez van a tener éxito, pero tienen que buscar un nuevo éxito. No se enorgullezcan de los éxitos anteriores. Cada año que fui alcalde reduje con respecto al anterior año, hasta 20-25%, y siempre temía que íbamos a llegar a un punto donde estábamos tan orgullosos de sí mismos que ya no íbamos a encontrar más programas, pero hay que continuar siempre buscando nuevos programas para abordar eso. Ustedes han tenido todo tipo de éxitos y ahora ustedes tienen que continuar ese éxito e institucionalizar ser exitosos, encontrando nuevas maneras de atacar, porque los criminales siempre están pensando en este juego del gato y el ratón cómo hacer unas cosas de otra manera, y los resultados que ustedes han hecho hasta ahora. Es un país que tiene un muy buen futuro, realmente lo creo, el futuro de Colombia ahora en comparación con hace 20 años es totalmente diferente, lo creo. Ustedes están en una curva ascendente, no solamente por seguridad, sino por su economía, por la posición, el prestigio de Colombia. La gente quiere venir a visitar, quieren poner sus negocios aquí. Así que en vez de estar orgullosos de todos los éxitos que sí han tenido, tienen que decirse a sí mismos, ok, ahora tenemos que reorganizarnos para institucionalizar el éxito. Y no tengo dudas de que ustedes tienen la capacidad, porque tengo que admitir, y voy a concluir con la misma manera con lo que abrí, lo que he visto durante los últimos 30 años de Colombia, y en particular en las últimas décadas de Colombia, lo que es un milagro. Han hecho lo imposible. Si han hecho lo imposible, ahora tienen que continuar haciendo lo posible. Señor Giuliani, muy estimulantes realmente sus palabras. Considero que hemos sido privilegiados el hecho de contar con su presencia, de compartir su visión y su conocimiento sobre seguridad. En nombre de nuestros 173.000 hombres y mujeres que hacemos parte de la Policía Nacional, de nuestro director general, del señor ministro de Defensa, que tuvo esa generosidad de permitirnos y regalarnos este momento que se constituye en algo muy especial. El hecho de compartir esas experiencias y esa visión para nosotros es muy importante, porque cada día estamos enfrentando grandes desafíos. Sabemos que entre las lógicas propias del servicio, hoy nuestros esfuerzos del gobierno nacional, por supuesto, de la policía, que están orientadas a continuar garantizando esos espacios de convivencia y tranquilidad y seguridad para los colombianos. Gracias en nombre de todos nuestros policías por fortalecernos, por motivarnos, por ayudarnos a orientar el camino que consideramos vamos por el lado correcto, pero nos permite también cimentar aún más ese futuro que le damos para los colombianos. Y por eso, igualmente, quiero hacer la entrega de esta plaza que representa nuestro escudo de la policía, que está soportado en los dos pilares principales, Dios y patria. Thank you very much. Thank you. God bless you.